la computadora y más fácil todavía. Y entonces, pero los límites hay que desarrollarlo a mano, desarrollar las habilidades. El único objetivo del límite es eso, especialmente la primera parte. Y la segunda parte del límite, pues, es el estudio de las gráficas de las funciones. Las gráficas, ustedes saben que lo podemos hacer con computadora, pero el análisis de tramo a tramo se hace justamente con límites y derivadas. Y ese análisis, digamos, de las derivadas o de los límites con derivadas, el análisis de las gráficas nos permite analizar las gráficas de datos ya en la ingeniería de resistencia, de crecimiento, de caudales, etcétera, etcétera. Uno va aprendiendo y va aplicando, ¿ya? Entonces, y además, como siempre les dije, saber cálculo en ingeniería es mucha cosa. Saber cálculo es importante, que uno le sirve para las demás materias que uno lleva. Y sabiendo cálculo, no es porque lo diste yo, fácilmente uno se puede ubicar en cualquier área de la ciencia, en cualquier área de la ciencia, no siempre en su área, también en otro área. A mí me sirvió hasta para hacer, enfrentar un proyecto, solucionar algunos problemas económicos, las intuiciones, todo eso, el cálculo es muy bonito. ¿Ya? Todo este tema de límites es importante. Mucha gente lo ve difícil, a veces no se puede entender el concepto de límite. ¿Ustedes alguna vez utilizaron la palabra límite o no? ¿Utilizaron la palabra límite o no? Dígame. Sí. ¿Cuándo? A ver. ¿Cuándo utilizaron la palabra límite? ¿Cuándo utilizó? Lo enseñó usted en la anterior clase, en el límite de geográfico de Bolivia, de otros países. Ah, eso ya les mostré eso. Sí. ¿Hasta dónde les mostré? Hasta la definición, creo que ahí quedamos, ¿no? Íbamos a empezar límites laterales, ingeniero. Ah, ya, muy bien. Eso habíamos hablado, ¿no? De límites. Creo que les mostré un videíto o una diapositiva donde estaba un gato hambriento esperando su ratón, todo eso, ¿no? Esas cositas ya les mostré entonces, ¿ya? Muy bien, vamos a ir entonces a límites. Límites laterales, dice, ¿no? Ahí vamos a empezar, ¿ya? Límites laterales. Ya después vamos a aprender a hacer en la computadora también. Primero vamos a explicar. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, iniciamos la clase ya grabando. ¿Ya? Muy bien. A ver. Muy bien, jóvenes, muy buenas tardes. Ustedes me dicen si está el audio bien, la visibilidad, que esté bien. Y ustedes me dicen que qué cosas, si no se escucha bien, porque ustedes son los interesados, tienen que estar bien con su como receptor. ¿Ya? Y entonces, por favor, empezamos límites laterales. ¿Está bien, jóvenes? ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla bien? No, ingeniero, no sé. Ah, no se ve. Bueno. Ah, no, estábamos compartiendo. Ahora sí. Vamos a compartir. Ahora sí. Ahora sí pueden ver. Sí. Ahora pueden ver, ¿no, jóvenes? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, genial. Muy bien.
límites laterales, ya se dice que son límites laterales de una función. Cuando se habla de límites laterales, quiere decir la aproximación por la derecha, en este caso que estoy apuntando la función, se aproxima a A, en X se aproxima a A y por lo tanto Y tiene un valor de L. Eso quiere decir. Cuando X se aproxima al número A, Y tiene una altura de L, ¿ya? Eso es por la derecha. Cuando a X se aproxima por la izquierda, así por los puntos, X tiende a A y Y tiene una altura de L. Cuando yo calculo el límite, siempre estoy calculando el valor de Y. Por lo tanto, lo que se escribe es así, fíjense. Límite por la derecha se dice que la función X tiende a A por la derecha, así con este signo positivo. F de X es igual a L y límite por la izquierda, cuando F de X, cuando X tiende a A por la izquierda, tiene un número L. Y A es más cerca que A, etcétera, etcétera, dice aquí. Pero en conclusión, si en una función sus límites laterales, son iguales y es un número real, entonces se dice que existe el límite. Aquí está, miren. Al comparar las definiciones anteriores con la definición del límite de la función, se puede afirmar que si los límites laterales existen y son iguales y números reales, entonces el límite de la función existe y es igual al valor de sus límites laterales. Esto es más que todo. Se dice, cuando les pregunten a ustedes, ¿existe el límite? Primeramente, existe el límite que es L, pero sí y solo si sus límites laterales son iguales. Cuando por la derecha es un mismo número, por la izquierda el mismo número, entonces digo que el límite es igual a L, ¿ya? Entonces, conclusión de esta parte. Se dice que una función, el límite de una función existe cuando sus límites laterales son iguales y son números reales. Por ejemplo, pueden ser infinitos, pero al ser infinito no puedo comparar, porque el infinito no sabemos exactamente qué número es. Entonces decimos en conclusión que una función, el límite de una función existe y su resultado es un número L cuando X tiende a A, sí y solo si sus límites laterales son iguales. ¿Está entendido? Muy bien. Ahora vamos a hacer ejemplos. Si no entienden algo o están en duda, pueden interrumpirme, no hay problema. Los ejemplos dice, para las siguientes funciones, determinar si el límite de la función existe. ¿Ya? Entonces, aquí está. Vamos a hacer primero, atiendan acá. Esta es la función x cuadrado. A esto, para x igual a 3, dice. Por la derecha es 2, por la izquierda también es 2. ¿De dónde sale 2? Cuando x tiende a 3 por la derecha, como no tiene denominador 0, reemplazo aquí analíticamente si quieren. 3 al cuadrado es 9 y 2 por 3 6 y menos 1 es 7, entonces 9 menos 7 es 2. Por esa razón aquí analíticamente sacamos. Y como son iguales, entonces el límite de la función existe. Y gráficamente podemos decir, cuando x tiende a 3, y vale 2. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, y tiende a 2. Así. Ya, ahora vamos a ir más acá. Otra función. Esta función dice para x tiende a 2. Aquí es 0 sobre 0, podemos decir, pero se simplifica y el resultado es 1/4. ¿Ya? Por la derecha es 1/4, por la izquierda es 1/4. Entonces también el límite de la función existe y es 1/4. ¿Ya? Entonces, así se calculan los límites laterales. ¿Ya? Entonces, aquí igual, aquí hay otra función. Esta función es valor absoluto sobre x para x igual a 0.
desarrollamos el valor absoluto y se simplifica, y entonces X por la derecha es 1, por la izquierda es menos 1. Y entonces aquí en la gráfica igual, por la derecha es 1, por la izquierda es menos 1. Entonces, cuando son diferentes, el límite no existe, ¿ya? Entonces, aquí igual hay otro límite por la derecha. Su dominio por la derecha sería la recta, ¿sí o no? A 1 por la derecha. A 1 por la derecha es 1, y al 1 por la izquierda es esta función, la parábola, es 2. Entonces, los límites laterales son diferentes, por lo tanto, el límite de la función en 2 no existe, ¿ya? Otro, aquí hay otra función. Bueno, antes de seguir adelante, yo voy a hacer estas gráficas, estos límites, cómo se calcula límite lateral en la computadora, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a calcular un ratito para que ustedes sepan cómo se calcula límite lateral, ¿ya? Un ratito se me movió todo esto. Bueno. Vamos a mirar cuánto es esto de acá. Ahí está. A ver, esto así vamos a calcular. Miren esta función. Yo voy a calcular. Bueno, pensé que estaba en la computadora grande. Así. Ya yo quiero calcular el límite para esto. Así. Entonces aquí. Ya yo voy a copiar. Miren, entonces se escribe. La función es x menos 2. ¿Sí? Fracción. Abajo es x cuadrado. X cuadrado. X cuadrado menos 4. Menos 4. Cierra paréntesis. Enter. A ese voy a calcularle el límite. Así se calcula. Límite por la derecha. ¿A cuánto tendría? A 2, dice. A 2 por la derecha. Esto es. Ahí está. Así. ¿Ves? Por la izquierda, perdón. Eso es LED por la izquierda. Ahora por la derecha también. Aquí límite a 2, pero por la derecha. Esto es por la izquierda y por la derecha. Ahí está. Por la derecha, por la izquierda es 1/4, por la derecha es 1/4. Entonces el límite de la función existe, ¿ya? Sin embargo, si nosotros hacemos de esta función, miren, vamos a hacer de esta función que diga así como está, sin desarrollar nada, vamos a copiar. Ahí está, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería esto? Vamos a borrar todo. Ahí está. Límite por la derecha de esa función. ¿Cómo era esa función? Era ABS, porque es valor absoluto. ABS de X dividido X. Eso. Ahí está. Valor absoluto de X. Miren, no necesito ni desarrollarlo ni nada. ¿A cuánto era? A 0. A 0 por la izquierda. ¿A cuánto dio? Menos 1. Ahora hacemos a 0 por la derecha. Límite por la derecha. Ahí está. Por la derecha. Entonces, por la izquierda es menos 1. Por la derecha es más 1. Por esa razón, el límite de la función se demuestra que no existe. ¿Ya? Ahora vamos a ir a esto. Esto ya no se hace con computadora. Fíjense, jóvenes, aquí vamos a hacer, dice, en la gráfica de la función muestra que g de x, y igual f de x, o y igual g de x. Entonces dice, calcular los límites. Límite por la derecha, límite por la izquierda. Por la derecha 2, por la izquierda 2. Y verifique si existe la función, el límite de la función. Aquí, límite por la derecha 5, por la izquierda 5, y verifique si existe el límite. Eso quiere decir. Entonces, nosotros vamos a mirar la gráfica aquí. Cuando no hay aquí, no hay que calcular en la computadora, esto no hace.
ubicamos aquí el 2. Aquí está el 2. ¿Sí? Por la derecha, fíjense, por la derecha me aproximo a 2 y me da una altura de 1. Ahí está. Por la izquierda 2 me da una altura de más o menos de 3. Entonces, por la derecha 2 es 1, por la izquierda es 3. Entonces, por lo tanto, los límites no son iguales. Entonces, el límite de la función cuando tiende a 2 no existe. ¿Ya? Ahora vamos a hacer cuando x tiende a 5. Miren. A 5 vamos a copiarnos acá. Si quieren, poquito. Ahí está. Cuando x tiende a 5. A 5 por la derecha. Ahí está. Por la derecha a 5, miren. ¿Cuánto es esa altura? Es aproximadamente 2. Por la izquierda a 5 también es 2. Por lo tanto, los límites laterales son iguales. Entonces, el límite es 2 y existe. ¿Ya? Esa es la forma de calcular en una gráfica. ¿Entienden, jóvenes, o alguna pregunta? ¿Se entiende? Si no se entiende, pregunten, jóvenes. Muy bien. Límites infinitos, ¿ya? Límites infinitos se refiere cuando x tiende a un número, pero el resultado es más o menos infinito. Fíjense. Límite cuando x tiende a A, el resultado puede ser más infinito o menos infinito. Aquí no se puede comparar si existe o no. Ya fíjense, aquí se aproxima a x por la derecha y va a más infinito, por la izquierda a más infinito, por la izquierda a menos infinito y por la derecha a menos infinito. Entonces no puedo decir si existe. Entonces, límites infinitos se definen así cuando el resultado tiende a un número, pero el resultado para y es infinito. Quiere decir que no corta al eje de la x en A. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aquí hay algunos cálculos. Aquí, límite por la derecha es más infinito, por la izquierda más infinito. Pero no existe igual el límite. Fíjense, por la derecha más infinito, por la izquierda más infinito. Aunque sean iguales, pero el límite no existe. Aquí, por la derecha es menos infinito, por la izquierda menos infinito. Otra gráfica. Aquí, por la derecha a 1 más infinito, por la izquierda a 1 menos infinito. Esa es la gráfica. Esto también ya saben cómo se calcula. ¿Ya? Límites. Ingeniero, una pregunta. Sí, diga. Para darse cuenta, la izquierda o derecha se guía por los signos, ¿no? No, por la derecha o la izquierda. En la gráfica nos podemos dar cuenta que va para este lado, ¿no? A menos infinito, a más infinito. Pero para hacer el cálculo, este signo, este 2, no es que sea un signo, sino que a 2 me aproximo por la derecha. Eso quiere decir con 2,001. Y por la izquierda con 1,9999. ¿Ya? Eso quiere decir. O sea, aquí, por ejemplo, dice en x igual a 2. Aquí arriba es 3. Pero aquí, cuando digo límite, no es exactamente 2, sino que es 2,001. Por esa razón esto es negativo. ¿Ya? ¿Está bien? Por la derecha quiere decir un poco más. Por la izquierda un poco menos al valor que estoy aproximándome. ¿Ya? Eso quiere decir por la izquierda y por la derecha. Está bien, ingeniero, gracias. Esa simbología de ponerle el signo positivo arriba es nomás una simbología, no es quiere decir, no es su signo, ¿ya? Muy bien. Abajo. Límites en el infinito. Eso quiere decir ahora que la X tiende a infinito ahora, pero la Y se aproxima a un valor. Por ejemplo, X tiende a menos infinito y se aproxima a L.
X tiende a más infinito, se aproxima también a L. Entonces, se escribe así. X tiende, no es límite lateral por si acaso esto. X tiende al infinito y tiene un valor L. X tiende a más infinito, tiene un valor L también. Aquí, por ejemplo, podemos calcular esto. Aquí me está indicando, cuando X tiende a más infinito, ¿ya? Y se aproxima a un valor de 2. Cuando X tiende a menos infinito, Y se aproxima a más 2. Si quieren, vamos a hacer esta gráfica para que vean ustedes en el derive, ¿ya? Que no sea charla nomás. Miren. Vamos a hacer al más y al menos infinitos. Ya, miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, esa función. Puse. Ahí está. ¿Ve? Cuando X tiende a más infinito, se aproxima a 2. O sea, casi 2. Cuando X tiende a menos, a menos infinito, perdón, se aproxima a 2. Eso quiere decir el límite, perdón, el límite al infinito, al más infinito y al menos infinito. Mientras en el anterior era límite daba como resultado infinito. Y aquí tiende al más infinito. ¿Ya? Teoremas de límite. Estos teoremas han sido demostrados con la definición y con la definición de límite. Estos teoremas quiere decir propiedades, cómo calcular el límite. ¿Ya? Aquí vamos a leer un poco. Límite cuando X tiende a de la función es un número L y cuando es G es igual a M. En otras palabras, cuando X tiende a un número, entonces X es la variable. Si T tiende a un número, entonces T es la variable. La variable es la tendencia, indica quién es la variable. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, una de las propiedades es límite cuando X tiende a de K es igual a K. K es una constante. Por decir, puedo decir límite cuando X tiende a 3 de 2 es igual a 2 nomás, porque no hay que reemplazar. Aquí límite cuando X es una constante por una función, la constante sale afuera. Límite de una suma o una resta a la suma de límite. Límite de un producto de funciones al producto de límite. Límite de un cociente de funciones al cociente de límite. Este está por demás, por si acaso. Ya van a borrar. Aquí límite de un exponente, de una función elevado a un exponente es el límite elevado al exponente. Límite de una función elevada a otra función es igual al límite de la función elevada a otra función L elevada. Límite de un logaritmo al logaritmo del límite. Límite de una raíz a la raíz del límite. Límite de una función trigonométrica al C a la función trigonométrica del límite. En otras palabras, yo aplico límite donde está la variable X o la variable de la tendencia. Si no hay la variable de la tendencia, no se aplica límite. O sea, no se escribe. Vamos a decir. Por ejemplo, aquí. Cálculo de límite. ¿Cómo se hace el cálculo de límite? Atiendan acá. Cuando uno calcula un límite, se aplica todas las propiedades que hemos visto ahí arriba o los teoremas y al final se evalúa. Quiere decir, cuando se evalúa es que se reemplaza el valor de la tendencia en la variable y ya no se escribe límite. Fíjense, atiendan este ejemplo sencillito. Límite cuando X tiende a 2 de esta función elevada a esta función. Entonces, mi propiedad dice, aplico el límite a la base
y aplico exponente. Y en la base es un cociente. Numerador, aplico el límite al numerador y aplico al denominador y al exponente. Y en el denominador, ahora evalúo. Cuando evalúo ya no escribo límite. 2 menos 1 es 1 y 2 más 1 es 2 menos 1 es 1 y 2 más 1 es 3. De ahí es un tercio. 2 por 3, 6 menos 2, 4, un cuarto igual a 81. Eso es aplicando las propiedades de límite. Esto se hace mentalmente. Aquí podía ser mentalmente. 2 menos 1, 1. 2 más 1, 3. 2 por 3, 6, un cuarto, ¿no? Entonces, ese es el cálculo del límite. Y mostrando gráficamente quiere decir lo siguiente. Este es el límite cuando X tiende a 2, Y tiende igual a 81. O sea, la variable independiente X, A es 2, o sea, la constante, la tendencia de X y la función. Y el valor de 1 sobre 81, el resultado del límite, ese es el valor de Y. El resultado del límite es el valor para la variable Y dependiente. Aquí por esa razón estoy explicando, bien explicadito en esta parte. ¿Ya? Ahora, yo puedo calcular. Miren, directamente le voy a enseñar ahora cómo calcular límite. Ya en el derive. Miren, eso mismo sin aplicar las propiedades, pero ese es saber el resultado, ¿no? Miren, yo voy a ir al derive o a cualquier, ahí está. Eso es saber el resultado, ¿no? Ahí está, miren. Vamos a hacer, ahí está. Vamos a borrar siempre todo para poder hacer. Ahí está. ¿Cómo yo calculo ese límite? Hay dos formas de calcular. Ustedes me dicen cuál les gusta ahorita en este instante. Una de las formas es esto. Límite. Se escribe. Ahí está. Y la función. La función en este caso está así. X menos 1. Y abajo X más 1. Elevado a, en el exponente siempre hay que poner paréntesis, 3x menos 2, ahí está, coma, ya, la variable de la tendencia es x, coma, ¿a cuánto tiende? A 2, coma, como es por el centro, no es por la derecha, por la izquierda. Cuando es por la izquierda se pone menos 1, por la derecha se pone más 1. Pero así, con 0 es por el centro, igual, ahí está, me da 1 sobre 81 y bonito, escrito como límite, ¿sí o no? Ahí está, 1 sobre 81. Pero yo lo hago más fácil, mira. Lo puedo hacer más fácil así, para no estar poniendo coma, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para no escribir, yo lo puedo. Esa es una forma de escribir si quieren. Ya está, pero yo lo hago más fácil. Otra forma de hacer es con unidad de calcular límite es lo siguiente. Directamente escribo nomás la función y me voy a acá. Límite, ¿cuánto tendría a dos? ¿A qué punto? A dos, por ambos. Por quiere decir por el centro. Ahí está, me da 1 sobre 81, pero no me escribe el igual. Entonces, ¿cuál les gusta hacer más fácil? ¿Así con los puntos y las comas o directamente? El segundo. Directamente, ¿no es? Entonces yo ya sé que este es el resultado. Pero si yo lo quiero escribir bonito así con igual, escribo así también. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de calcular límite. Ya, aquí hago otro límite aquí hace 6 sobre 0 y aquí da infinito, igual se calcula, cálculo de límite, aquí también. Como van, resultados del límite son estos, es 0, infinito,
Aquí 2/3, etcétera, etcétera, son resultados de los límites, ¿ya? Ahora, aquí hay algunos ejercicios que vamos a hacer de acuerdo con esta gráfica para que, si no entienden, me dicen, por favor, porque para que nosotros acomodemos, ¿ya? Miren, aquí dice, utilizando las gráficas de las funciones f, la f es con rojo, y g, la con azul, ¿ya? Entonces, dice, inciso A, determinar el límite cuando x tiende a -2 por la derecha de f de x más 3 de g de x, ¿ya? Miren, yo voy a hacer esto de aquí para que ustedes vean. Ahí está. Miren, vamos a hacer la solución. Solución. Ya yo me voy a copiar aquí esto. Bueno. Voy a copiarme aquí para que ustedes vean. Ahí está. Más bonito. Dice, tengo que hacer con los datos de la gráfica, por supuesto. X tiende a -2. ¿Dónde está el -2? 1, 2. Cuando X tiende a -2, ¿cuánto es la altura? Es 1. ¿Sí o no? Cuando X tiende a -2, de G de X, ¿dónde está G de X a -2? A -2 da, ¿cuánto? -1, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando X tiende a -2 de G de X, ¿dónde está 1, 2 y G de X para Y es -1? Eso quiere decir. Ahora, la pregunta era así. Límite cuando X tiende a 2 de G de X, el 3 sale fuera y entonces límite cuando X tiende a -2 de F de X más 3 por el límite de G de X. Pero este valor y este valor ya lo calculé acá. Ahora reemplazo acá, miren. Entonces, límite cuando X tiende a 2 es 1 y 3 por -1. Y entonces el resultado de esa operación es -2. No sé si han entendido para que hagamos lo demás. Ya, o sea, las gráficas, los resultados de los límites, esto no hace la computadora por si acaso, sino reemplazo ahí. ¿Ya? No sé si han entendido para que los otros hagan. Mire, el otro dice, el inciso B dice, de aquí de la gráfica, el inciso B dice, límite de f de x por g de x. Primero, calculo los valores. Límite cuando x tiende a 1 de f de x, ¿dónde está el 1? De f de x, 1 me es, ¿cuánto? 2. Ahí está el resultado. Y límite cuando x tiende a 1 de g de x, a 1 por la izquierda, por la derecha es -1, vamos a ver acá, a 1 por la derecha, mientras cuando x tiende a 1 de f de x, aquí está, por la derecha y por la izquierda es 1, no hay problema. Pero en la g de x, cuando x tiende a 1 por la derecha, es -1. Y cuando x tiende a 1 por la izquierda es -2. Entonces resulta que -1 y 2 no existe el límite. Entonces ya no puedo hacer cálculo. Entonces dice los límites laterales son diferentes. Por la definición se dice que no existe el límite en 1 para g de x. Por lo tanto, no existe este producto de la función. En el examen yo les puedo preguntar, calcule eso. Y ustedes van a calcular porque en valores distintos, entonces a eso se pone no existe. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque aquí hay un producto, esto no existe, entonces por esa razón. Límite de g de x sobre, ahora, igual, vamos a hacer, miren, ahora, aquí. Dice límite de g de x sobre f de x. Entonces hacemos la propiedad límite arriba y límite abajo. Ahora calculemos, pues, límite cuando x tiende a 2. Aquí está 2, cuando x tiende a 2 de g de x. ¿Dónde está? Límite cuando x tiende a 2 de g de x. 1, 2, g de x es 0.
¿Sí o no? Y límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Dónde está f de x? Aquí está el 2. F de x sería 1.4 más o menos. ¿Sí o no? 1.4 y 0 sobre 4 es 0. Entonces el resultado de esa operación había sido 0. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo todavía. Mire, dice límite cuando x tiende de f de x a 3 más 3 elevado a g de x. ¿Cómo hacemos? Primero calculamos límite cuando x tiende a 3. ¿Dónde está? Cuando x tiende a 3, 1, 2, 3, x es 0. ¿Sí o no? Y cuando x tiende a 3 de g de x, 1, 2, 3, sería 1. Entonces, aquí sería f de x, límite de una constante es la misma constante, entonces sería 0 más 3 elevado a 1. El resultado es 3. Es más o menos así es como se hace este tipo de funciones. ¿Ya? No sé si entienden, pero esa es la situación. Límite, tipo de indeterminación de límite. ¿Ya? Los tipos de indeterminación resultan del cálculo de límites y se ha determinado utilizando las propiedades de límites y se ha resumido en estas 7 indeterminaciones, fíjense. Las indeterminaciones quiere decir que el límite no tiene resultado. Se puede obtener el resultado, pero haciendo operaciones, haciendo artificios matemáticos para calcular. Esos límites indeterminados es cuando te dicen, le hace una pregunta a alguien y te dice no sé, indeterminado, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí esas indeterminaciones son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 a la infinito, infinito menos infinito, infinito a la 0, 0 a la 0 y 0 por infinito. Esas son las indeterminaciones que debe ser considerarse y resolverse mediante operaciones algebraicas. Ahora, esto yo ponía antes no confundir, ¿ya? No confundir, pero ahora pongo límites determinados. Estos no son indeterminaciones, sino son resultados. Por ejemplo, 0 dividido entre un número es 0. Infinito sobre un número es infinito. 0 sobre infinito en límites es 0. Un número dividido entre 0 en límites se considera infinito. 0 sobre infinito es 0. Infinito sobre 0 es infinito. Infinito por infinito con más ganas infinito. Infinito elevado a infinito, sumamente infinito. ¿Sí o no? Entonces el resultado también es el infinito. 0 elevado a infinito es 0. Un número elevado a infinito es infinito, excepto que el número sea distinto de 1. A elevado a menos infinito es 0, siempre y cuando A sea distinto de 1. Logaritmo de 0 es menos infinito y tangente de pi medio es infinito. ¿Ya? Entonces eso quiere decir algunos límites determinados. Ahora sí, aquí empieza la habilidad para ustedes, ¿ya? No sé, fíjense, métodos para resolver límites indeterminados. Quiero decirles algo aquí. Cuando yo hago las operaciones de límite o evalúo el límite, ¿ya? Si el resultado es un número, entonces ya se considera resultado del límite y no es indeterminado. Entonces, si no es ninguna de las indeterminaciones, el número que me arroje el resultado, ese ya es resultado del límite y no requiere hacer nada. Pero estamos hablando de límites indeterminados. Según mi método de enseñar, yo lo he clasificado, mi forma de enseñar lo he clasificado en diferentes métodos, ¿ya? Para que puedan identificar. No está en los libros esto escrito por si acaso. En los libros está de otra manera. Ya, entonces,
Yo lo he escrito, yo lo he resumido en esta forma de explicar a mi manera, ¿ya? A mi manera de escribir, de calcular los límites. Miren, de acuerdo a la forma de expresión que tengan los límites prácticamente, ¿ya? Entonces, los límites se resuelven identificando la forma de expresión que tengan. ¿Qué quiere decir eso? Que sean logarítmicos, que sean polinomiales, que tengan raíz, y para cada uno de esos yo se lo he resumido como una receta, se puede decir, ¿qué debo hacer cuando veo ese tipo de límite? Por ejemplo, para mí, el primer método es el siguiente. Si el límite tiene una forma polinomial o un límite que sea 0 sobre 0, pero en el numerador y en el denominador, tenga un polinomio. Entonces quiere decir, si el límite tiene en el numerador un polinomio y en el denominador otro polinomio, y tiene esta forma de indeterminación P de X sobre Q de X, y X tiende a un número A, fíjense, así, tiende, y la indeterminación es 0 sobre 0, fíjense, límite cuando X tiende a A de un polinomio sobre otro polinomio, y la indeterminación es 0 sobre 0, entonces, para resolver o para salvar la indeterminación, ya, entonces se debe hacer que todo, tanto el numerador como el denominador, se debe utilizar la factorización, todos los métodos conocidos de factorización, hasta transformar el límite en la forma que les voy a escribir, en la forma siguiente. X menos A, perdón, arriba, X menos A, y X menos A arriba en el numerador y en el denominador. Fíjense, esa forma. X menos A y X menos A. Y P1X, Q1X. ¿Qué quiere decir? Que se factoriza el numerador y se factoriza el denominador. Una vez factorizado, se simplifica esto y ya el límite es determinado y se puede calcular. Si aún continúa la indeterminación, nuevamente se factoriza el numerador y el denominador. ¿Cómo factorizo? Por los métodos conocidos de factorización, que son 10, 11, creo que incluido la regla de Ruffini. Pero ahora con el derive me puedo ayudar a factorizar si no sé, ¿ya? Entonces, repito si quieren, en resumen, si el límite tiene esta forma, límite cuando X tiende a A, polinomio arriba y polinomio abajo, o sea, polinomio en el numerador, polinomio en el denominador, y la indeterminación es 0 sobre 0. Para resolver, se factoriza tanto el numerador y el denominador hasta transformar en un límite determinado. Por ejemplo, aquí está. Calcular los límites, calcular este límite de esta función. X cuadrado menos 9x cuadrado. Evaluamos primero el límite, fíjense, mentalmente. Entonces, 0 arriba y 0 abajo. ¿Ya? Y luego factorizamos el numerador, fíjense, x menos 3 con x menos 3 y ya queda esto. Y ahora evaluamos 3 más 3, 6, 3 más 2, 5. Entonces, el resultado del límite es 6 quintos, ¿no? Aquí igual, miren, límite cuando x tiende a menos 2. Aquí determinamos primero si es 0 sobre 0. Y luego esto hacíamos por la regla de Ruffini cuando no sabíamos factorizar. Se factorizaba, se escribía todos los coeficientes y aquí igual, y se hacía la regla de Ruffini, ¿se acuerdan? Pero ahora no necesitamos hacer regla de Ruffini porque
ya sabemos factorizar por el derive si quiere, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de hacer. Aquí igual hay otro límite, 0 sobre 0, se hace por la regla de Ruffini y el resultado es 3/5. Pero probemos, fíjense ustedes si quieren hacer en la computadora. Pero esto no es necesario hacer en la computadora, sino ya no tiene sentido de que yo desarrolle mi habilidad. Pero le estoy enseñando cómo se resuelve, cómo se enfrenta calcular la indeterminación si el límite es indeterminado 0 sobre 0. Miren ustedes, así se puede probar en el numerador. X a la cuarta X a la cuarta, ya, menos 3x al cuadrado. 3x al cuadrado menos x más 3. Cierra paréntesis. Fracción, abre paréntesis, x al cubo. X al cubo más, si tienen ustedes un límite ahí, ustedes me dicen nomás, podemos resolver con o sin computadora, depende de ustedes, por eso está en sus manos preguntar. No es necesariamente, yo puedo enseñarles a resolver aunque esté manejando. Si ustedes me preguntan, soy de cálculo 1, quiero que me ayude, ¿qué hago con este límite? Yo les voy a contestar, pero ustedes no preguntan, pregunten por favor, ¿ya? Si quieren aprender cálculo conmigo, jóvenes, mientras más me pregunten, van a aprender a más. Pero a mí me encanta que me pregunten, ¿ya? Miren, primero yo les voy a enseñar, aquí estaba lo siguiente, ¿dónde está? El límite tiende a 1. ¿Cómo sé si es indeterminado? Puedo saber también en la computadora. Entonces lo sustituyo para saber si es indeterminado. Hasta eso, mire, se puede. Y entonces, ¿qué dice? ¿Ve? Un signo de interrogación sale el resultado. Entonces, eso me indica que es indeterminado. Si no fuera, por ejemplo, me voy a equivocar o voy a hacer otro, miren. Supongamos que aquí, a ver, F3, copiar, vamos a poner. Bueno, si no me hace caso. Ya, miren, bueno, ahí. Vamos a hacer esto, Me salió indeterminado. Ya, entonces, vamos a calcular con esto. Ya, ahora sí. Entonces, ahora podemos hacer copiar. Supongamos que no es indeterminado. Miren, acá, ahí está. Perdón, un ratingo. Supongamos que yo le voy a cambiar aquí nomás. Le voy a cambiar más 1. ¿Viste? Más 1. Yo lo cambio más 1. Aquí le puedo cambiar menos 3. Ya. Entonces, miren ustedes, ahí. Sustituyo 1. Y ahí, miren, me da menos 3. Entonces, ya no es indeterminado el límite. Pero si es indeterminado, va a salir así. ¿Ya? Si es indeterminado, va a salir con esto. Si no es indeterminado de este, entonces eso ya es resultado del límite. ¿Entendido? Entonces, cuidado con hacer eso. Ahora, como salió indeterminado, quiero resolverlo. Como dijeron ustedes, límite, cuando x tiende a 1, por ambos lados, me da un quinto. Eso salió directo, pero podía hacerlo paso a paso, miren, como quieren también. Factorizo el numerador. Simplifico, factorizar. También, ahí está. Factorizó el numerador. Quiero factorizar el denominador también. Si no sé factorizar, ahí está. ¿Ves? Ya factorizó arriba y abajo.
Ahora, si quieren, simplifico con esto. Ahí está, mira, simplificó. Ya está, y esto evaluamos ya. Se simplifica también esto, miren. Con esto, simplificar. Ahí está, si quieren. Ahí está. Así lo simplifica como quiera. Pero en otras palabras, el derive también me puede mostrar factorizado. Pero no se trata de eso. Entonces yo tengo que aprender a factorizar, a desarrollar un poco mi habilidad. Ese es el práctico número 3, creo, no sé si era el práctico número 3. Creo que tenían eso, 3 o 4, no me recuerdo. Práctico 3, creo. Y ahí están los límites. ¿Ya? Ahora vamos a aprender el segundo método. ¿Ya? El segundo método es límites cuando tiene funciones irracionales. Y antes de seguir adelante, pues podemos hacer los límites irracionales, recordar la racionalización. ¿Qué quiere decir racionalizar? Quiere decir simplificar las raíces. Simplificar las raíces, simplificar no siempre del denominador, sino del numerador y también del denominador. Por ejemplo, un poquito aquí. Si es 1 sobre raíz, raíz al cuadrado, esto se simplifica. Si es raíz menos raíz, hacemos una comparación. Así me van a hacer, ¿no? Como dicen otros, multiplicar y dividir. Miren, a menos b por a más b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Y entonces esto es a menos b, la raíz, comparo con raíz de a con raíz de b. Entonces, raíz al cuadrado menos raíz al cuadrado y dividimos entre el signo positivo. Si la raíz estuviera en el denominador, abajo se eleva al cuadrado y arriba se multiplica. Si fuera raíz cúbica, lo mismo, ¿no? Aquí hacemos un ejemplo. Miren, aquí primero siempre la indeterminación. Reemplazamos el 2 y esto es 0 sobre 0. Muy bien. Luego resolvemos, miren. Raíz al cuadrado y aquí con signo positivo. Mientras esto factorizamos y se simplifica y ya está resuelto el límite. ¿Ya? Aquí raíz abajo y raíz arriba. Entonces la indeterminación es 0 sobre 0. Miren cómo hago. Elevo al cuadrado con celeste, fíjense, y aquí abajo divido con signo positivo. Aquí al denominador elevo al cuadrado con signo positivo arriba. Entonces, simplificando ya es x menos 3, 3 menos x. No se simplifica porque este es distinto que este. Por esa razón, factorizamos el signo y eso da como resultado recién un medio. Ahora, aquí hay algo distinto, ¿ya? Yo quiero decirle, se racionaliza cuando es raíz cuadrada, pero cuando el raíz del índice de la raíz es mayor que 2, en este caso es raíz quinta y raíz cúbica, se debe hacer cambio de variable. ¿Qué quiere decir? Se debe hacer cambio de variable con un exponente igual al índice de la raíz para simplificar la raíz y transformar en un límite polinomial que ya lo puedo factorizar. Por ejemplo, en este caso, límite cuando x tiende a más 1, a ver, en este caso, si los radicandos son iguales, entonces para el cambio de variable, se debe hacer un cambio de variable con un exponente en el mínimo común denominador, mínimo común de los índices. El mínimo común entre 5 y 3 es 15, por ejemplo. No es que yo multiplique 5 por 3. Sí, solo si los radicandos son iguales. ¿Cuáles son los radicandos aquí? X más 1 y X más 1. Y entonces aquí la indeterminación es 0 sobre 0. Entonces, por lo tanto, digo X más 1 t a la 15. Ahora, como yo cambio de variable en X, también tengo que cambiar la tendencia. ¿Cómo se cambia? Este 0 reemplazo acá. 0 más 1 es 1. Entonces,
t raíz 15 de 1 es 1. Entonces t también tiende a 0. Por esa razón, se hace aquí, se reemplaza ahora la nueva variable. T tiende a 1 y t a la 15. Límite t tiende a 1, t al cubo menos 1, t a la quinta menos 1. Entonces, eso quiere decir t menos 1, t menos 1 ya es factorizable. Aquí arriba es diferencia de cubo, aquí diferencia de quinta, y se simplifica y la respuesta es 3 quintas. Aquí lo propio, raíz cuarta y raíz cuadrada. El mínimo común entre 2 y 4 es 4 y se hace cambio de variable en x. Aquí está, xt a la cuarta, xt a la tiende a 81 y entonces si x tiende a 81, raíz cuarta de 81 es 3 y entonces t tiende a 3. Igual lo mismo se transforma y esto queda, se factoriza el signo y la respuesta es menos 1/6. Aquí igual el x cuadrado es el radicando es el mismo, se hace un cambio de variable en x cuadrado y es lo propio. Pero la cosa es aquí, cuando, aquí lo mismo, el radicando 2x menos 3, 2x menos 3, son lo mismo el radicando, pero aquí hay una cuestión. El cambio de variable era para 2x menos 3, pero aquí abajo no existe 2x menos 3. Entonces, ¿qué se hace? Se despeja de x se despeja y entonces queda t a la 10 más 3 sobre 2. Y la tendencia es a 1 porque 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, menos 3, 1 y raíz de t es 1. ¿Ya? Entonces ahí todo se reemplaza, fíjense, todo se vuelve en t. Miren, ya no es más variable x, sino es variable t. Y t tiende a 1 y entonces todo eso es t. Se transforma, se factoriza y la respuesta es 3 medios, ¿ya? O 3 quintos, perdón. Ahora, la cosa es cuando los índices o los radicandos son diferentes. 2x menos 5 y x más 1. Ahora, ya no se puede hacer lo que estaba haciendo hace rato. En ese caso, el cambio de variable se hace en la variable de mayor índice de raíz. Entre 4 y 2, el índice de mayor índice es 4. Entonces digo, x menos 1 igual t a la cuarta. ¿Y qué es de los otros? Despejo x y reemplazo. Miren, donde estaba x, reemplazo t cuarta más 1 y donde estaba x más 1, t cuarta. Y aquí igual. Y la indeterminación es 0 sobre 0, se hacen las racionalizaciones, se hace lo mismo. Muy bien. Aquí hay un tercer método. El tercer método es límite infinito sobre infinito. Dice la teoría, el método que yo enseño, si el límite es infinito sobre infinito, para calcular el límite se debe dividir entre la variable de mayor exponente del límite. Aquí yo quiero que vean 3. Aquí, de este límite, la variable de mayor exponente es 4. Y este límite, la mayor exponente es 3. La variable de mayor exponente es 4. X a la cuarta. Entonces dice, si la variable de mayor exponente divido a todo entre esa variable, al numerador y al denominador, y el resultado me da infinito. Si aquí igual la variable de mayor exponente es cubo, divido a todos entre x al cubo y la respuesta es 4 séptimos. Aquí es cuarta, divido arriba y abajo entre cuarta y la respuesta es 0. Ahora, la pregunta entre ustedes, ¿qué ven ustedes entre estos tres límites? ¿Qué de similitud o no se igualan nada? Fíjense, quiero que me contesten. Entre los tres límites, ¿qué de diferencia o qué de igualdad ven o nada? No sé. Los límites infinitos sobre infinitos son los más fáciles, por si acaso. ¿Qué ven ahí ustedes entre los tres límites? Que los tres ejercicios son indeterminados y se resuelve tomando en cuenta el mayor exponente para dividirlo a todos los... Eso hice, pero lo que yo quiero es que observen lo siguiente. Miren, en este límite, en el 1, la variable de mayor exponente, ¿cuál es? X a la cuarta.
X a la cuarta, perfecto. Y X a la cuarta está en el numerador, ¿sí o no? Entonces dice, por eso cuando vean un límite infinito sobre infinito, por simple inspección ya ustedes tienen que saber la respuesta, ¿entendido? Solamente hay 3 opciones de respuesta. Miren, si la variable de mayor exponente está en el numerador y es mayor que la variable del denominador, ¿ya? Entonces el resultado es infinito. ¿Entienden? La variable de mayor exponente es X a la cuarta, pero es mayor que la del denominador, entonces es infinito siempre. En el límite 2, la variable de mayor exponente es X al cubo, pero son iguales, abajo X al cubo y arriba X. Entonces las respuestas son el cociente de sus coeficientes, 4 séptimos. Y en vano hice todo esto, miren, ya de memoria, ya por simple inspección podía saber. Siempre se cumple eso. Ahora, en el 3, la variable de mayor exponente es X a la cuarta, pero es mayor que la del numerador. Entonces, en ese caso, la respuesta es 0. ¿Ya? Entonces, puede ser infinito los coeficientes o 0. ¿Ya? Eso sin resolver el límite ya sé. O resolviendo voy a saber que voy a llegar a eso. Por eso dice conclusión, aquí se lo hice. Si el polinomio es AXN, entonces, si n es mayor e igual que a m, entonces la respuesta es a sobre b. Si n es mayor que m, o sea, el numerador es mayor que el denominador, es infinito. Si el denominador es menor que el numerador, entonces es 0. 3 opciones, ¿ya? Eso está explicando aquí abajo, ¿ya? Eso quiere decir. Ahora, si el límite es infinito sobre infinito, ¿ya? Si el límite es infinito sobre infinito, ¿ya? Entonces, si el límite tiende a infinito y no es infinito sobre infinito, se transforma haciendo operaciones al límite que sea infinito sobre infinito. Y se procede con el procedimiento anterior, ¿ya? Aquí, por ejemplo, este límite es infinito menos infinito. Infinito menos infinito. Entonces, se racionaliza hasta transformarlo en infinito sobre infinito y se divide entre la variable de mayor exponente, ¿ya? La variable de mayor exponente en este caso, ¿cuál es? Aquí, ¿cuál es la variable de mayor exponente? En ese límite. ¿Cuál es la variable de mayor exponente? ¿Cuál será? Pregunta. ¿Cuál es la variable de mayor exponente aquí? Es raíz cuadrada. X al cubo. No es X al cubo, pues está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, 3 dividido entre 2, X a la 3 medio. O raíz cuadrada de X al cubo. Por esa razón aquí hago con verde. ¿Ves? Divido arriba y divido abajo. ¿Ya? No me acuerdo el número. Entonces, simplificar lo mismo, se simplifica y la respuesta es 2. ¿Ya? Eso que en cuanto a límites infinitos sobre infinito. Ahí vamos a quedar, jóvenes, por hoy. Aquí esto es un poquito fuerte, por eso voy a dejar ahí. Límites trigonométricos es algo especial. Quiero enseñarles la otra clase con calmita. Y también límites logarítmicos. ¿Ya? Eso vamos a dejar para la otra clase. Por hoy vamos a quedar en límites trigonométricos. Se van a acordar. Mejor le voy a poner aquí. Así. ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Pueden preguntar. Si quieren, ¿hay alguna duda? Quedamos aquí. Es 1 de julio, ya miren ustedes, ¿no? Rapidingo, ¿no? Ahí quedamos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes, al respecto de la explicación antes que yo me salga de acá? ¿Tienen para preguntar, jóvenes?
ingeniero, todo muy claro. Ya, si no, ahí quedamos jóvenes, ya, mira, 28 nomás, ya, ¿dónde estarán sus colegas? No, hay que buscarlos a su casa. Hace frío, ingeniero. Hace frío, bueno, díganle que vengan nomás porque el semestre se va a alargar hasta agosto, un poco más, las elecciones siguen, entonces ha suspendido para el 18, todavía están en pelea, pero nosotros seguimos explicando, ya yo les voy a ir mandando mis propuestas, otro rato vamos a hablar de eso, pero les quiero decir que hay que venir nomás a clase, ya. Una de las propuestas fuertes que estamos haciendo nosotros es volver a las clases presenciales. Ya, el otro semestre que empiece volver a las clases presenciales, obviamente con las medidas de bioseguridad, no solo pasa por darle un barbijo y un alcohol, sino las normas, distanciamiento social, los aulas tienen que estar limpias, tienen que estar atendiéndoles a ustedes, o caso contrario, las plataformas tienen que estar de nuevo accesibles a todos, no como ahora. Entonces, ya vamos a ir hablando de eso, ¿ya? Por ahora ahí nomás, entonces con Abel pueden practicar los límites de polinomiales, los límites con raíz, vayan resolviendo su práctico. La otra clase vamos a pasar el jueves, límites trigonométricos y límites logarítmicos, ¿ya? Ahí quedamos jóvenes, si no hay más, si no tienen alguna pregunta, ¿ya? ¿No hay pregunta? No. Todo claro, ingeniero. Listo, jóvenes, eso es todo, ¿ya? Cualquier duda me envían un mensajito preguntando, ¿ya? Listo. Ok, ingeniero. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Que vaya bien. Hasta luego.